Página 55, vamos. Tenemos tejidos vegetales. A ver, voy a compartir para los compañeros que no han estado con el módulo hoy. Ya, ahí está la pantalla, ¿no? Para los que no contamos con los tejidos animales, ya. A ver, tenemos que decir que, primerito, empezar señalando que hay más o menos unos 200 tipos de células diferentes, ya. Y de esos 200 tipos de células diferentes están las que se pueden grabar y a los cuales se les ha clasificado en 4 grupos principales, ¿no? Tenemos uno que se llama epitelial y otro conectivo, un tejido muscular y un tejido nervioso. Esos son los 4 tipos de tejidos que existen en los animales, entre los que contamos también nosotros como seres humanos, ¿sí? A ver, entonces vamos describiendo cada uno de estos tejidos para poder entender cómo funcionan y cómo están compuestos, ¿sí? Empecemos por el tejido epitelial, ¿sí? Eh, a ver, este tejido está diseñado básicamente para cumplir funciones de protección, funciones de secreción o de absorción, ¿ya? Para eso es el tejido epitelial, ¿ya? Eh, Podemos decirnos básicamente, ¿no es cierto?, que son eh, los que recubren el cuerpo, ¿sí? O la superficie del cuerpo, ¿sí? Y son células geométricas, más o menos regulares, casi del mismo tamaño todas, eh, y que podemos, ¿no es cierto?, ver que están unidas de forma íntima, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la composición de este tejido epitelial? ¿Sí? Básicamente, lo que podemos encontrar es que debajo del epitelio, ¿sí?, hay una membrana, ¿sí?, que se llama membrana basal, y también hay una red de fibras que conecta el tejido conectivo, ¿sí? ¿Cuáles son los dos tipos grandes de tejido epitelial? Hay dos tipos de tejido epitelial, ¿ya? El uno es básicamente el tejido epitelial que se llama revestimiento, ¿sí? Y tiene una función de absorción y una de protección. Y en cambio, el tejido glandular, ¿sí?, que es la secreción de sustancias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos eh, glándulas en ¿dónde nomás? Axilas, por ejemplo, ¿no? Ahí están las sudoríparas. Ya, más adelante vamos a ver cuáles son esos tipos, ¿sí? Ya, entonces, damos el tipo de revestimiento, ¿sí? Eh, Aquí está, por ejemplo, en el gráfico, tenemos el epitelio plano simple, el epitelio plano cilíndrico, ¿sí? Y el epitelio cúbico simple. Ya, de izquierda a derecha, en ese orden, podemos observar los tipos de tejidos epiteliales de revestimiento, ¿sí? Eh, digamos que pueden presentar formas variadas, ya saben ustedes, pueden ser planos, pueden ser cúbicos, pueden ser cilíndricos, ¿sí?, como les hemos indicado en el gráfico, ¿sí? Y eh, pueden constituir una o varias capas, ¿sí?, de tejidos. Ya. Eh, Veamos ahora los de el epitelio glandular, ¿sí? En cambio, constituyen glándulas, ¿sí?, órganos especializados en básicamente secreción de sustancias, fabricar y secretar sustancias, ¿sí? Y según su lugar, podemos distinguir así mismo 3 tipos: glándulas exócrinas, endocrinas y mixtas. Eso en cuanto al tejido epitelial glandular y tejido epitelial de revestimiento, ¿sí? Ahora, eh, damos el tejido conectivo. Este es un poco más especializado porque cumple funciones ya específicas, ¿sí? La característica básica de esta es que tiene
o lo que hace es unir entre sí distintos órganos. Lo que hace es llenar espacios entre los diferentes tejidos, ¿sí? O por otra parte también puede constituir soporte y movimiento de algunos órganos, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Vemos que es el tejido conjuntivo, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, ¿sí? El conjuntivo lo que hace es unir órganos y tejidos según la cantidad de fibras que lo constituyen. Puede ser laxo, pocas fibras, o fibroso, muchas fibras, ¿sí? El adiposo es un tejido, en cambio, que se forma por adipocitos y la principal función de este tejido es reservar energía, ¿sí? Aunque también puede cumplir una función protectora bajo la piel, ¿sí? Es decir, alrededor de los riñones, alrededor del corazón, podemos encontrar este tipo de tejido. El tejido cartilaginoso está formado por células que nosotros conocemos como condrocitos, ¿sí? ¿Qué hace? Recubrir el interior de articulaciones y evitar su desgaste, ¿sí? Por ejemplo, en las rodillas, ¿sí? Nosotros tenemos cartílagos, ¿no es cierto? El rato que el cartílago se endurezca, ¿sí? A nosotros nos empezará a doler la rodilla, por ejemplo, ¿sí? Tenemos cartílago eh, en las orejas, ¿sí? Y así en diferentes partes del cuerpo existen cartílagos, ¿sí? Que cumplen la función de dar soporte o también de movilidad o protección en algunas partes específicas del cuerpo, ¿sí? Y finalmente el tejido conectivo óseo, ¿sí? Eh, está compuesto por células llamadas osteocitos, ¿sí? Y estos tejidos forman los huesos, ¿sí? Por lo tanto, participa en el movimiento y en la protección de diversos órganos. En el movimiento, porque tenemos nosotros las extremidades inferiores y superiores, ¿no es cierto? Están compuestas por huesos. Y en la protección de órganos, por ejemplo, el cráneo, ya saben, protege el cerebro, la caja torácica, protege los pulmones, el corazón, eh, la pelvis, protege eh, órganos sexuales, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, digamos que explícita la función de este tipo de tejido conectivo óseo. ¿Sí? Si tiene alguna preguntita, ahora nomás. Vamos a los tejidos musculares. Ya. Una característica especial es que aquí nosotros a estas células llamamos miocitos. ¿Sí? ¿Por qué llamamos miocitos? Porque tiene una composición de actina y miocina. ¿Sí? Dos proteínas con capacidad contráctil. Es decir, se pueden dilatar o se pueden contraer. ¿Sí? Eh, cuando usted está haciendo actividad física, por ejemplo, ahí puede notar, ¿no es cierto? Está haciendo bíceps, por ejemplo, usted nota el cambio o la variación que hay eh, en el músculo, ¿no es cierto? Digamos que se infla, para poder entender, se infla y se desinfla. Sin embargo, eso no es porque está haciendo fuerza, sino por la influencia de las proteínas. ¿Sí? Ya. Entonces, el tejido muscular puede ser de tres tipos. Puede ser estriado, puede ser cardíaco y puede ser liso. ¿Ya? Estriado porque lo conforman grandes células y presentan numerosos núcleos. Sí. La contracción es rápida y voluntaria. Por ejemplo, es en los músculos que participan en la marcha. ¿Sí? Usted debe darse cuenta, por ejemplo, en pantorrillas, ¿sí? Al caminar va a haber esa contracción de los músculos, ¿sí? Que son estriados. ¿Ya? Fijarás un día cuando esté caminando cómo hay la variación inmediata de este músculo. ¿Sí? El tejido cardíaco, ya en cambio, eh, tiene un tipo de células que son mononucleares, es decir, un solo núcleo, ¿sí? Y su contracción es rápida
e involuntaria. ¿Ya? Eso mantiene el ritmo cardíaco. Por eso nosotros hablamos de los músculos del corazón. ¿Sí? No es que el corazón esté haciendo ejercicio ni nada por el estilo, sino hay un músculo que lo compone. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver, sé que la contracción de este músculo es rápida, es involuntaria, además, ¿sí? Y entonces eso hace que se mantenga el ritmo o el latido cardíaco, ¿sí? Y justamente por esa razón es que puede en algún momento suceder la paralización del corazón, ¿no es cierto? Un paro cardíaco, cuando involuntariamente se detiene, ¿sí? Y deja de latir. Ya. Y el tejido liso, el tejido muscular liso, en cambio, eh, posee células pequeñas, alargadas con un solo núcleo, y asimismo su contracción es lenta e involuntaria. ¿Dónde encontramos esto? Este tipo de tejido muscular en el tubo digestivo, ¿sí? Eh, cuando, por ejemplo, hay un dolor de estómago, ¿sí? Usted ahí va a ver experimentando esas contracciones, ¿no es cierto? Ya. Tenemos un gráfico también de cómo está compuesto, ¿no es cierto? Cómo se vería y el tejido muscular. Ya. Veamos ahora el tejido nervioso, que es quizá el tejido más importante del cuerpo humano al menos. ¿Sí? Dos tipos de células conforman este tejido. Primero, neuronas y células gliales, ¿sí? O dendritas nosotros llamamos también. ¿Sí? A ver, las neuronas. ¿Qué son las neuronas? Células muy especializadas que se caracterizan por su capacidad para generar y transmitir impulsos nerviosos. ¿Sí? Eh, Recuerden que todo, absolutamente todo, está conectado al sistema nervioso porque nos permite reaccionar, ¿sí? Ya que este tejido nervioso está conectado directamente con el cerebro para recibir y ejecutar órdenes. ¿Sí? Entonces, eh, estas neuronas se componen de un cuerpo neuronal con el núcleo y gran parte del citoplasma. ¿Sí? Varias dendritas o prolongaciones eh, que son de escasa longitud, es decir, no son tan grandes, y rodean el cuerpo de la neurona. Y un axón, que es una prolongación del cuerpo neuronal. ¿Ya? Eh, un detalle interesante aquí es que la transmisión del impulso nervioso siempre se efectúa desde la dendrita al axón. ¿Sí? Es decir, acá abajo nosotros podemos ver eh, la neurona. ¿Sí? Fíjese, la dendrita es la ramificación y el axón, ¿sí? Es como la prolongación, ¿sí? De ese cuerpo neuronal. ¿Sí ven? Entonces, los impulsos se producen acá en las dendritas, pero se ejecutan en el axón, es decir, en la prolongación del cuerpo neuronal. Ahí se ejecutan los impulsos. ¿Sí? La conexión entre dos neuronas tiene lugar sin contacto físico, ¿sí? No se conectan físicamente y eh, se conectan a través del espacio que las separa o la sinapsis. ¿Sí? Vamos a las células gliales. Ahora, las células gliales, ¿sí? Se interponen entre neuronas y, y pueden ser o astrocitos o microglia o células de Schwann. ¿Sí? Eh, bueno, los astrocitos tienen aspecto estrellado y transportan sustancias nutritivas desde la sangre hasta las neuronas. ¿Ya? También pueden ser de soporte entre los distintos componentes del tejido. ¿Sí? La microglia tienen aspecto espinoso y son móviles. Capturan y digieren sustancias de desecho y desempeñan una función defensiva. ¿Sí? Y las células de Schwann, en cambio, contienen
mielina, y una sustancia que es sumamente importante en la transmisión de los impulsos nerviosos, y forman pequeñas envolturas y a lo largo del axón. Ya en el gráfico podríamos observar cuáles son las células de Schwann, ¿sí? En que es como una especie de protección que se va formando a lo largo del axón o la prolongación del cuerpo neuronal, ¿sí? Bien, esos serían los tejidos animales, tipos de tejidos animales. Entonces ahora eh, vamos a ver si hay preguntas y si no procedemos a dirigir la actividad del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo creo que no, licenciado. Creo que está bastante explicado y esto es bueno. Creo que está claro todo, licenciado. Ya. Muy bien. Entonces verán, vamos a hacer una actividad bastante sencilla, ¿sí? Eh, lo que vamos a hacer es poner un ejemplo de cada tejido, ¿sí? De cada tejido en el cuerpo humano, ¿sí? Un ejemplo de cada tejido, uno nada más. Entonces nosotros aquí hemos visto varios tipos de tejidos, ¿no es cierto? Y hemos visto el tejido nervioso, hemos visto el tejido muscular, hemos visto el tejido conectivo y el tejido epitelial. Entonces vamos a poner un ejemplo de eh, de cada tipo de tejido con un órgano del cuerpo humano, ¿cierto? ¿Dónde encontraremos este tejido? Si, por ejemplo, qué sé yo, el tejido muscular puedo encontrarlo en los brazos, por ejemplo, o puedo encontrarlo en el pecho, o puedo encontrarlo, eh, no sé, en las rodillas. ¿Sí? Y así vamos poniendo de cada tipo de tejido. Son 4 tipos de tejidos, entonces 4 ejemplitos. ¿Ya? ¿Está comprendida la tarea? Gracias, licenciado, para la próxima semana. La próxima semana es 27. No, hagámosle para el primer sábado de marzo, 6 de marzo. ¿Ya? Ya, Pues, ya, licenciado. ya. Y las personas que estén debiendo exámenes, no se olviden de rendir los exámenes siempre y cuando hayan hecho la solicitud. Sí. Si no han hecho la Licenciado, solicitud, dígame. el día miércoles que van a rendir los que no han dado los exámenes, ¿verdad? No. Los exámenes que dieron en el modo sin la cámara están activados ahora. ¿Sí? No, claro, yo digo lo que, por ejemplo, lo que Y fue virtual ya. los que eran en tiempo real, esos van a Sí, ser el día miércoles. El de mate vieron ustedes, ¿no es sí. cierto? Ya yo debo de matemáticas y literatura, ¿cómo es? Y lenguaje, licenciado. Lenguaje, los 2 exámenes. Ya, entonces Sí, van a está ser en pendiente tiempo mía. real. Y este es el día Ya, miércoles. licenciado. Sí, ya, Ok. si han hecho la solicitud, ya saben. Dicen, A ver, dice el ver, tenemos un tejido y dos, no le escuché. ¿Puede repetir? le tenemos nombre de tejido y le hemos dejado porque esa partecita no le endiliza. A ver, van a la sección tejidos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos tejido óseo, ¿ya? Y dice que eh, los osteocitos, y forman los huesos. ¿Dónde podemos encontrar un hueso? Entonces, yo encuentro el tejido óseo, por ejemplo, en mis manos, ¿ya? O en mi brazo, o en la cabeza, porque ahí está el hueso que protege el cráneo, ¿cierto? Entonces, así vamos poniendo un ejemplo de cada tipo de tejido. Vamos, por ejemplo, al tejido conectivo, ¿sí? En el tipo de tejido conectivo hay 3 opciones, ¿no es cierto? 4 opciones incluso, conjuntivo, adiposo, cartilaginoso. Ustedes escogen de los 4 grupos grandes, van poniendo un ejemplo de cada uno y ya está. ¿Le quedó claro, Maribel? Sí, Listo. Ya. Eso sería todo, chicos. Entonces, yo eh, espero que tengan una excelente semana y eh, nos vemos pronto. Que estén muy bien, chicos. Hasta la próxima. Gracias, licenciado. Buen día. Buen fin de semana.